Esta historia gira alrededor de Camila, una joven de 14 años. Ella vivía una vida tranquila más allá de sus dramas de adolescente. Tenía buenos padres y vivía en una gran casa. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a la peor de sus pesadillas. Esta es una historia real. Le sucedió a un viejo conocido, pero por motivos de confidencialidad, su nombre no será revelado. Las muñecas de Dolores. La tía de Camila, Dolores, había sufrido un accidente, por lo que su movilidad se había visto reducida. Esta vivía sola en su casa, por lo que no podía valerse por sí misma. Terminó siendo invitada por la madre de la joven a quedarse el tiempo que tardara en recuperarse. Dolores era una mujer extraña y solitaria. Tenía unas cuantas muñecas con las que le gustaba pasar el tiempo. Nunca se separaba de ellas, pero la condición para quedarse en la casa era que solo podía traer un par. A pesar de su extraño modo de vida, la mujer era muy agradable y se la llevaba genial con su sobrina. La adolescente estaba feliz, pues su tía le tejía o le cocinaba cosas deliciosas y ahora estaría en la misma casa. Pasaron unos días desde que la mujer estaba viviendo ahí. Camila recién terminaba de darse un baño e iba camino a su habitación. Pasó por delante del dormitorio de Dolores, el cual tenía la puerta abierta. Algo logró captar la atención de la joven. Una de las muñecas estaba tirada en el suelo. Entró a la habitación para poder recogerla y dejarla en su sitio. En ese momento, su tía salió de la nada y sin previo aviso, arrebató la muñeca de las manos de la joven. «No vuelvas a tocar mis muñecas», expresó con una mirada de odio en su rostro. Camila estaba muy confundida, pues nunca había visto a su tía de esa manera. Era la persona más dulce que conociera. Pasado el acontecimiento, ella solo se quedó encerrada en su habitación hasta la hora de la cena, sin entender lo que había sucedido. Más tarde, esa noche, los familiares se estaban reuniendo para cenar. La adolescente se sentía algo incómoda por lo que había sucedido esa tarde. Para sorpresa de ella, su tía actuaba tan dulce como siempre. Era como si nada hubiera pasado. La comida terminó normal y todos fueron a sus respectivas habitaciones. La joven estaba acostada y en su mente no paraba de pensar en lo que había sucedido antes. Le era totalmente imposible pegar el ojo. Pasaron algunas horas y de repente comenzó a sentir una presencia en su habitación. Era como si alguien la estuviera mirando. La chica estaba aterrada. Comenzó a mirar a su alrededor, intentando distinguir algo en la oscuridad, pero no logró visualizar nada extraño. Entonces, un golpe seco se escuchó proveniente de fuera de su habitación. La joven dio un sobresalto en la cama y fue cuando pudo ver unos pequeños pasos debajo de su puerta. Entró en estado de pánico. No pudo hacer nada más que esconderse debajo de sus sábanas y sin darse cuenta, se terminó durmiendo. A la mañana siguiente, Camila se levantó y fue al baño como todos los días. Estaba tan dormida que no se acordaba de lo que había pasado la noche anterior. Pero no faltaría mucho para que volvieran esos recuerdos. La joven estaba en el baño, lavándose los dientes, cuando volvió a sentir esa presencia que le hacía compañía. La joven, aterrada, corrió hacia la cocina buscando a sus padres, pero ninguno de ellos se encontraba en la casa. Avistó encima de la mesa una nota de su madre.
Fuimos a llevar a tu tía a una consulta médica. Volvemos cerca del mediodía. Te amamos, hija. En ese momento, Camila se sintió algo preocupada. Estaba sola en esa casa enorme y con esas sensaciones extrañas. La mejor idea era distraerse para no pensar en eso. Así que decidió hacerse el desayuno y no pensarlo más. Luego de unos minutos, mientras estaba sentada bebiendo su cocoa y comiendo sus tostadas, pudo notar algo extraño en la puerta de la cocina. Una de las muñecas estaba ahí tirada. Esto le causó gran sorpresa, pues no recordaba haberla visto antes en ese lugar. La chica había dormido tan mal esa noche que pensó que cualquier cosa era posible. Tomó la muñeca y la llevó al cuarto de su tía para dejarla en su lugar antes de que volviera. Con mucho cuidado la dejó sobre la cama. Ahí es cuando sintió una mirada penetrante sobre su nuca. Volteó lentamente y se topó con que una de las muñecas estaba sentada en una silla y la miraba directamente. Camila se sintió muy incómoda al notar la mirada de esa aterradora muñeca. En ese instante, escuchó una leve risa en su oído y al girar se encontró con que la muñeca que había dejado con anterioridad ahora le estaba mirando y con una pequeña mueca en su rostro. Se sorprendió tanto que comenzó a retroceder rápidamente hasta que se tropezó con otra muñeca. ¿Pero qué pasa si esa muñeca no estaba ahí antes? En estado de pánico, se alejó lentamente de ellas mientras se acercaba a la puerta. De pronto las muñecas al unísono comenzaron a reírse sin parar. Parecía una risa pregrabada de esas que accionas al apretar una de ellas. Sin embargo, nadie había tocado nada. Pero lo peor no había sucedido. Una corriente de aire abrió la ventana con violencia. Todos los adornos que estaban sobre las repisas comenzaron a caer por todo el cuarto. Aquello que estaba viviendo la joven parecía sacado de una película de terror. Se dice que en ese momento la puerta se cerró fuertemente y se escucharon unos pasos que venían de fuera de la habitación. Horas más tarde, los padres llegaron a la casa y al abrir la puerta quedaron impactados. Camila estaba ahí, arrodillada, llorando en el piso, con las muñecas a su alrededor. Dolores se acercó a ella y recogió las muñecas del piso. ¿Ves? Te dije que no tocaras mis muñecas. Se dice que a día de hoy, Camila es una mujer mayor que vive sola y rodeada de sus muñecas. Hey, es una historia real. Le sucedió a un viejo conocido.